¿Qué está pasando con el dólar? ¿A qué precio se puede ir? ¿Qué pasa con las acciones, con los CDRs que el lunes, el primer día de esta semana, cayeron fuertísimo? Vos veías tu cuenta comitente probablemente -5, -8, -10, -15%. ¿Fue un día terrible o fue un día en el que en realidad tenés que ver las cosas de otra manera? Vamos a ver todo esto y un poco más, profundizar en qué puede pasar en los próximos días, todo esto en este video. Así que si te interesa, quédate. Bienvenidos al canal, esto es Finanzas con Luis. En este canal hablamos de economía, finanzas, mercados e inversiones. Si te interesan todos estos temas, suscríbete y activa la campanita así no te perdés de nada. También te invito a seguirme en Instagram, yo ahí voy teniendo un contacto más directo, también voy contestando preguntas que me van dejando, voy abriendo caja de preguntas, así que lo podés hacer. Es Finanzas con Luis DD, el nombre de usuario, el mismo en TikTok. También podés sumarte en lo que es la comunidad de WhatsApp. En la descripción vas a encontrar el link. Ahí hay distintos grupos, algunos libres para interactuar con otros miembros de la comunidad, otros que yo voy compartiendo noticias. Así que te podés sumar y bueno, vamos a ver entonces qué es lo que está pasando y cómo sigue toda esta historia. Pero antes de empezar te comparto algo que seguro que te puede servir con la tarjeta de Let's Bit, la Mastercard Prepaga, que te la podés pedir sin costo. Descargándote la aplicación de Let's Bit en tu celular, podés ahorrar hasta 30.000 pesos por mes. ¿Cómo es esto? Bueno, ellos te dan esta tarjeta prepaga, que como te decía es Mastercard, la podés usar prácticamente en cualquier comercio, y cada vez que gastes te van a devolver un 2,5%. Es un cashback que, por ejemplo, si vos gastas 100.000 pesos, ellos te van a estar devolviendo 2.500. Nada mal para las compras que uno tiene que hacer. Y encima si te registras con el código Finanzas con Luis DD, bueno, en ese caso vas a tener un 3% de cashback durante el primer mes. Así que no lo pienses más, abrite la aplicación, sacá la tarjeta y empezá a ahorrar. ¿Qué está pasando entonces? ¿Cómo es toda esta historia con el dólar? ¿Qué pasa? ¿Qué está haciendo el gobierno? Bueno, lo que el gobierno tenía son 3 canillas de emisión monetaria que quiere cerrar lo antes posible. La primera está relacionada al tema de las LELIQs, los pases que generaba que el Banco Central permanentemente genere intereses sobre los pesos que los bancos le prestaban. Bueno, eso está medio solucionado, está en camino a solucionarse porque a partir de los próximos días dejan de existir los pases, toda esa deuda se mueve al Tesoro. Entonces, el Tesoro, que sería el gobierno nacional, o sea, Caputo, Milei, no tienen la maquinita para emitir, la única forma que tienen para pagar los intereses es con superávit fiscal, o sea, de lo que a ellos les ingresa, que sería básicamente impuestos, menos lo que ellos gastan, tienen que sacar de ahí para pagar los intereses y bueno, en caso de que se vaya cancelando deuda, también lo van a ir sacando de ahí. Esa es la primera. La segunda tiene que ver con este anuncio que el gobierno hizo recientemente, que es la parte de la emisión que se genera por comprar dólares. El Banco Central, cada vez que compra en el mercado oficial, que es el que vos y yo no podemos comprar, pero el Banco Central, los exportadores y los importadores sí. Bueno, ¿cómo funciona eso? Básicamente, los exportadores ingresan dólares, los importadores compran dólares para importar cosas que compran al exterior. Supongamos que los exportadores ingresaron 100 dólares, los importadores ingresaron 80, entonces la compra neta que hace el Banco Central son esos 20 de diferencia. Y cada vez que compra esos dólares al oficial, entonces tiene que emitir pesos, porque los compra usando pesos. Bueno, lo que anunciaron es que cada vez que emita esos pesos, el Banco Central va a salir a recomprar esos pesos de modo tal que la cantidad de pesos en la economía se mantenga constante. Eso no es la base monetaria, sino que es la base monetaria amplia, que no es exactamente lo mismo. Es un tecnicismo, no me quiero poner en detalle. Entonces, lo que significa es que, bueno, supongamos que compró dólares a 920 y el dólar paralelo está a 1300, va a tener que vender dólares en el mercado paralelo para recomprar esa misma cantidad de pesos que emitió. O sea, en el total le queda un saldo de dólares a favor, pero sí, va a acumular menos dólares que si no hiciera todo esto. Esta operación consiste simplemente en ellos van, compran bonos en dólares y después entonces tiran dólares al mercado y después venden esos mismos bonos en pesos. Entonces chupan pesos, hay menos pesos circulando en la economía. Eso es simplemente lo que anunciaron. ¿Qué pasó entonces el primer día? Bueno, fuerte baja del dólar, casi del 10%, bajó prácticamente 100 pesos en un día
Y encima esto solo fue por el efecto del anuncio. O sea, en realidad el mismo Caputo salió a decir que de los 36 millones de dólares que compró el Banco Central el día lunes, no tuvo que vender prácticamente nada. O sea que el solo anuncio ya generó un impacto. Todavía falta que empiece a actuar. Ahora, el día que el gobierno vea que el mercado dice, bueno, por ahora es solo un anuncio, ahí va a empezar a poner los dólares y el objetivo es ese es el objetivo que tiene el gobierno. Yo no digo que sea bueno o que sea malo, si ellos están preparando el terreno para salir del cepo o para hacer algún anuncio y por eso necesitan la brecha baja, la diferencia entre el dólar oficial y el dólar paralelo, puede tener sentido si ellos lo hacen porque les asusta ver el dólar alto, el dólar paralelo, entonces bueno, por ahí no tiene mucho sentido y termina siendo contraproducente porque con esto el Banco Central, si se extiende mucho tiempo, no suma reservas y no sumar reservas significa, por ejemplo, que los bonos BOP real que los tiene que pagar ya empieza a pagar el 31 de julio lo que es la serie 2, pero la parte fuerte que la pagas del año que viene, bueno, no tendría los dólares. No digo que no los va a tener, si es una medida de corto plazo, puede servir si se enamoran de esto y no salen del cepo o no hacen otro anuncio que cambie las expectativas, entonces es solo una medida que no termina teniendo mucho efecto en la economía, más allá de, obviamente, que a vos te va a salir menos comprar un dólar, que a vos te importa, pero digo, no termina solucionando los problemas macro. Y también gente del gobierno dijo cuánto es lo que van a esterilizar, que sería esto de esterilizar es sacar los pesos que emitió cuando compró el oficial, bueno, esterilizar es retirar esos pesos. Dijeron que más o menos 2,5 billones es lo que tienen por ahora. Después se va a ir sumando lo que vayan comprando cada día y emitiendo de los pesos, que es lo que te explicaba antes. No significa que en el mismo día van a hacer la esterilización por el mismo monto, porque si no se termina arbitrando el mercado, es como que se da esa discreción de intervenir cuando quieren, pero con un límite, no es que van a vender más dólares de los que compran o de los que compraron desde mayo hasta acá en el mercado oficial. Entonces, vos lo que estás viendo es lo que tenés ahora en pantalla, que el dólar está bajando, que bajó fuerte el lunes y bueno, ¿qué referencia podemos tomar? Bueno, por un lado, la fuerte baja que hubo entre fin de enero y principio de marzo, que el dólar más o menos pasó de 1.300, 1.320 a 1.020, el paralelo siempre contado con liquidación. Lo que vos estás viendo en pantalla es el dólar contado con liquidación tomado con lo que es el SPY, es un tecnicismo, no quiero ponerme en detalle, es el contado con liquidación lo que estás viendo, ¿no? Entonces, en ese momento bajó prácticamente un 20% y si nosotros viéramos que ahora vuelve a bajar un 20% de los 1.420, 1.430 que estuvo hasta la semana pasada, que fue lo más alto, si vuelve a bajar un 20%, entonces estaríamos hablando de un dólar a 1.150. No significa que ese va a ser el número exacto, nadie te lo va a poder decir, es imposible saber el número exacto. Probablemente también el gobierno dice, no, yo con una brecha del 25% me siento cómodo. Bueno, eso depende también del gobierno y de que el mercado le crea, porque si el mercado dice, bueno, pero me dice un anuncio, pero en realidad no sale a vender, o me dice un anuncio, pero no tiene los dólares, no está comprando, lo que sea, entonces, bueno, puede ser que el dólar termine subiendo si todo sale mal, puede pasar. Pero el plan del gobierno es eso y también está relacionado con lo que es la brecha cambiaria, que la brecha en ese momento llegó a estar más o menos en el 15-20%. Sería una fuerte baja que llegue de nuevo al 15%, al 20%, pero es un nivel en el que el gobierno puede decir, bueno, bajó el dólar paralelo al 20%, salimos del cepo con una devaluación del dólar oficial que lleve de los 920, 930 que está actualmente a los 1.150, 1.200, esa devaluación va a generar un poco de inflación, probablemente la genere por distintas circunstancias de la economía, pero lo que no quieren es salir del cepo llevando la brecha llevando el oficial de 930 a 1.500, porque eso sí generaría un salto muy, muy grande. Esto siempre y cuando el gobierno tenga un plan concreto. Esto es lo más importante de todo esto, que ellos no lo van a decir, no lo van a decir porque si no es como que te muestran las cartas jugando al truco, pero ellos lo que sí tienen que tener atrás es un plan que justifique lo que están haciendo ahora. Si lo tienen, bienvenido. Si no lo tienen, la verdad que el atraso cambiario por sí solo no les va a hacer ningún favor en el mediano plazo. O sea, es una medida que tiene que tener fecha de vencimiento en los próximos 2, 3 meses. Por ahí el gobierno dice, bueno, en 2 meses, 3 meses la Reserva Federal empieza a bajar la tasa de interés, entonces ahí nosotros podemos salir del cepo, también gana Trump en Estados Unidos, podemos llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que nos dé
dólares para salir del cepo. Entonces por ahí ellos están tratando de alinear todas esas variables, que son muchas, y llevar a que ese momento la brecha sea más o menos del 20%. Podemos estar hablando de acá un mes, 2 meses, octubre como mucho. También el gobierno necesita el tema de la deuda, que los bonos suban. Entonces son todas muchas variables que están muy relacionadas, con lo cual de un día para el otro el dólar no es que va a venir a 1150 en 2 días. El primer día fue el día del anuncio, bajó como 10%, pero va a seguir subiendo, bajando, porque es lo mismo también que hizo en ese periodo que te mostraba de enero a marzo, que bajó fuerte el dólar. ¿Esto cómo se tradujo en el mercado de acciones, por ejemplo? Vos lo que viste seguro es que, bueno, las acciones argentinas en promedio cayeron como un 11%. Pero en realidad, si nosotros vemos el índice Merval, que es lo que estamos viendo, ajustado por el dólar contado con liquidación de nuevo, entonces ahí lo que sí vemos es que bajó, pero más o menos 1 o 2% en promedio, no ese 11% en dólares. Estos son activos que siempre siguen al dólar. Y ni hablar de los CDRs, que son los que estamos viendo ahora, que vos también viste que tuvo una fuerte baja, depende de qué CDR, pero 8, 9, 10%. Y en realidad en dólares, el lunes, el SPY, por ejemplo, que es el que tenemos en pantalla, subió en dólares. Entonces, bueno, ahí va otra historia, el SPY, el IWM, todo tema CDR que no me quiero meter de lleno, porque bueno, es otro mundo, lo que está pasando con Trump, lo que está pasando con la inteligencia artificial, bueno, un montón de noticias que si quieren que haga un video, déjenmelo en los comentarios, pero nos llevaría muchísimo tiempo que no lo quiero usar ahora. Pero en realidad, si vos invertís en estas cosas, lo tenés que ver en dólares. Principalmente los CDRs, pero las acciones argentinas también, sobre todo las que tienen ADR, que cotizan en Nueva York. El volumen grande lo hacen en Nueva York, entonces son inversiones que en cierta medida están dolarizadas. El CDR totalmente. En la acción argentina obviamente varía según cómo va cambiando el contexto macroeconómico, pero también está muy ligada al dólar. Lo que sí tenés que tener en cuenta es que, bueno, el mercado en el primer día sí le creyó con el tema de que baja el dólar, pero con el tema de las acciones no gustó tanto, no bajó ese porcentaje enorme que vos viste, pero sí bajó en dólares, con lo cual por ahora el mercado está medio a la expectativa y diciendo, bueno, está bien, baja el dólar, pero ¿para qué? Porque vos vas a acumular menos reservas. Entonces, eso del mercado no le terminó de cerrar. Y un tema que yo sé que me preguntan mucho son los bonos. ¿Qué está pasando? Bueno, también bajaron, también en parte por este tema de las reservas. Ahora, tenemos los BOPREAL que los paga el Banco Central, que necesita acumular reservas. Por ahora no hay problema con los de este año, los vencimientos fuertes empiezan más desde el año que viene. El tema ahí es clave, si esto dura poco y después vuelve a acumular reservas, lo va a poder pagar. Yo creo que los va a poder pagar si el Banco Central no lo veo defaulteando. Los bonos ALGD, bueno, ahí es otra historia. Anunciaron otra vez un superávit fiscal y también una buena noticia es que el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, dijo en Twitter que ya están los dólares para el pago de intereses. Ojo, el pago de intereses, no el pago de capitales. De lo que tienen que pagar por todos los bonos en enero, más o menos 2 tercios desde capital, 1 tercio de intereses. Así que bueno, tienen más o menos 1 tercio del total de lo que hay que pagar, ya lo tienen depositado en una cuenta, creo que dijo en el Bank of America o bueno, en algún banco de Estados Unidos, eso ya está. Después, con los 2 tercios que faltan, yo lo que creo es que sí los van a conseguir por el tema del blanqueo, por el tema de bienes personales, que va a haber mucha gente que probablemente adhiera a este régimen que les permite adelantar pagos, porque después tienen muchos beneficios. También el tema de la entrada de dólares por RIGI. Bueno, hay muchas noticias que pueden mover para que entren dólares. Para enero yo creo que van a estar, no, no va a haber, obviamente uno nunca sabe, después puede ir todo al tacho, ¿no? Pero no veo el default en enero. Ahora sí, el gobierno tiene vencimientos muy fuertes en todos los próximos años. Entonces sí o sí necesita que se abran los mercados. Para eso necesita que los bonos coticen a una TIR más cercana al 10%, 15% como mucho, que es un montón igual, para poder colocar nuevos bonos y con eso ir pagando los AL30, los AL35, bueno, todos esos que ustedes tienen. Entonces, para eso es clave que el mercado le empiece a creer, que se abran fondos del extranjero, para eso necesita salir del cepo el gobierno, está todo como muy relacionado. Entonces, esta nueva medida que es muy fuerte, el tema de vender dólares, tiene que ser con este objetivo también pensando en los bonos, que seguramente es una preocupación que tiene el gobierno actualmente, que los bonos sigan subiendo de precio para que la tasa de retorno sea menor
de modo tal que puedan emitir deuda, porque si hoy tiene que emitir deuda al 20, 25, 30% es una locura. En cambio, si lo emiten al 10%, ahí ya estamos hablando de otra cosa, también todo relacionado a lo que hablamos antes, Trump, FMI, caída de las tasas de la Reserva Federal en Estados Unidos, está todo muy relacionado. No quiero hacer el video tan largo, pero bueno, una negativa también que está afectando al gobierno y a los bonos y a todo lo que es Argentina es el tema de la soja. Los precios internacionales de la soja están por el piso, entonces es una noticia que termina repercutiendo porque los exportadores venden, no sé, la misma cantidad de soja, pero entran menos dólares. Entonces eso incentiva a que vendan menos, que se guarden los stocks en la medida de lo posible y entren menos dólares a la economía. Son dólares obviamente los exportadores, pero son dólares que ingresan, que compra el Banco Central, que acumula como reservas y que después puede eventualmente salir a vender. Entonces ese es un tema como para ir siguiendo, porque si sigue bajando esto difícilmente a Argentina le vaya bien, por más que hoy tiene también lo que es vaca muerta, que es un ingreso de dólares importante. Y voy a ir cerrando porque no quiero que el video quede re largo. El tercer, porque hablamos ya de la primera fuente de emisión, que era el tema de los pases y bueno, esa bola de deuda que va al tesoro. El segundo, que es este tema de la emisión de pesos para comprar dólares, bueno, que también se cierra. Y la tercera fuente potencial de emisión son los puts que tienen los bancos. ¿Qué son los puts? Bueno, los bancos tienen bonos, que son en su mayoría bonos SER atados a la inflación, que tienen un seguro de venta, es decir, una opción de venta. Ellos, si quieren, pueden decirle al Banco Central: hola Banco Central, te ejerzo este put, me tenés que dar los pesos, yo te doy los bonos. Básicamente así funciona un put, es una opción de venta. Bueno, lo que se está negociando y parece que ya están por llegar a un acuerdo o ya está la oferta hecha y parece que los bancos van a adherir, es que lo que significa esto es que la potencial emisión, que sería más o menos de 19 billones de pesos, se elimine esa potencial emisión porque le recompra el Banco Central esas opciones de venta. O sea, se eliminan esas opciones de venta, obviamente las tiene que pagar, pero ese potencial, esa posible emisión, se elimina de la ecuación y se cierra esa tercera fuente. Obviamente para eso sí va a tener que pagar. Lo que el Banco Central va a tener que pagar es el valor de esos puts ajustados por inflación, son más o menos 200.000 millones de pesos, es un número, pero se elimina esa fuente potencial de emisión que no sé, de repente se saca el cepo y los bancos van a correr al central porque quieren comprar dólares y le dicen: tomá, dame los pesos, quiero comprar dólares, te ejerzo los puts, bueno, eso ya se elimina. Entonces es o sea, como que todo se está alineando para que el gobierno salga del cepo. Yo pienso que puede llegar a ser para fin de este año, pero bueno, nadie te va a decir la respuesta exacta porque eso es todo un diagrama que tiene el gobierno. Así que eso es más o menos lo que está pasando. Si les quedan preguntas, déjenmela en los comentarios. Me preguntaron muchísimo. Traté de hacer el video como para explicarles qué está pasando. Recuerden siempre que lo que tienen que hacer es saber para qué invierten. O sea, si ustedes invierten a largo plazo, estas movidas del tipo de cambio no deberían afectarles. Yo tengo un montón de planillas que las pueden encontrar en mi canal para medir bonos, obligaciones negociables, CDRs. Pronto voy a subir una de acciones en dólares, que es lo que en realidad a uno a largo plazo, como cartera de jubilación, le importa. O mismo si vos decís: si estoy ahorrando para un viaje al exterior, probablemente en obligaciones negociables, bueno, no te importa porque vos los dólares ya los compraste, ya los tenés. Ahora, si vos decís: bueno, no, yo es plata que necesitaba dentro de 2 meses porque lo voy a usar para ir al supermercado, no sé. Bueno, ahí elegiste la inversión incorrecta, para eso es más conveniente otro tipo de inversiones. Entonces, bueno, o sea, si te pasó eso, la verdad que es horrible ver ese menos 10% y vos necesitas los pesos, realmente lo lamento. Eh, pero bueno, te puede servir como enseñanza para aprender que hay un montón de instrumentos y que cada uno tiene un valor distinto. El billete dólar que vos tenés, si vos lo tenías en una cuenta de comitente, hoy te estaría marcando, o el lunes te hubiera marcado menos 9% rojo, feo, horrible, porque es feo ver el rojo, te hubiera marcado menos 9%. Como vos lo tenés en billete o la tenés en la cuenta del banco, no te dice menos 9, porque está en dólares. Esa es la importancia de diferenciar los rendimientos en pesos o los rendimientos en dólares. Lo mismo pasa si el dólar sube de 1.100 a 1.500, entonces vos ves todo verde y por ahí en realidad en dólares estás perdiendo. Entonces eso es fundamental y tengan en cuenta que esos 1.150 que yo hablé del dólar es un número como para tener una referencia hasta cuánto podría llegar, pero es muy arriesgado igualmente vender dólares diciendo: no, va a llegar a 1.150, yo hago carrita. Para la cartera de jubilación o para la cartera de largo plazo no les conviene hacer eso porque terminan jugando mucho.
con el corto plazo y les puede salir mal. Estamos en Argentina, ya sabemos cómo es la situación, cómo son las finanzas, la economía, así que tengan cuidado, cuiden su plata, es muy importante y establezcan bien su estrategia y sus objetivos de inversión. Eso es lo más importante, nadie va a cuidar más su dinero que ustedes mismos. Así que eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el contenido. No se olviden de suscribirse, de activar la campanita, de seguirme en Instagram también, la comunidad de WhatsApp se las dejo acá abajo. Así que eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima.